El músculo temporal posee una compleja estructura. Es por ello que sus partes musculares son clasificadas de manera diferente y además reciben diversas nomenclaturas. Tal es así que las porciones del músculo temporal reciben diferentes denominaciones, particularmente la porción media, la cual es considerada como quinto músculo masticador, hecho que hasta la actualidad aún sigue siendo cuestionado. Primero, hablaremos del músculo temporal. El músculo temporal es uno de los músculos masticadores más grandes. Es un músculo ancho, plano y radiado, cuya base se halla dirigida arriba y atrás, y cuyo vértice corresponde a la apófisis coronoides de la mandíbula. Este músculo ocupa la fosa temporal, desde donde sus fascículos convergen hacia la apófisis coronoides. Asimismo, se encuentra rodeado por la fascia temporal, que cubre al músculo en su parte superior, entre la línea temporal superior y el arco cigomático. La fascia temporal está formada por una capa superficial y una capa profunda, que se adhieren al borde lateral y al borde medial del arco cigomático respectivamente. Respecto a sus inserciones, el músculo temporal se origina en las siguientes estructuras. En la línea temporal inferior, en toda la extensión de la fosa temporal situada por debajo de la línea temporal inferior, en los 2/3 superiores de la cara profunda de la fascia temporal, en la parte media de la cara interna del arco cigomático y en la cara anterior del tendón de origen del músculo macetero. Por otro lado, el músculo temporal se divide en 3 porciones según la dirección de sus fibras. La porción anterior presenta fibras orbitales o verticales. La porción media está constituida por fibras temporales u oblicuas, mientras que la porción posterior está formada por fibras horizontales. Desde su origen, la porción anterior se dirige verticalmente hacia abajo, la porción media oblicuamente hacia abajo y la porción posterior se dirige horizontalmente hacia adelante. Las fibras terminan en una lámina fibrosa, en su cara interna y externa, la cual posee la misma forma del músculo temporal y se sitúa en su espesor. Luego, estas fibras se separan de la lámina, disminuyendo su grosor a medida que descienden hasta adquirir la forma de un tendón, el cual se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. La inserción se da en el vértice, las caras y los bordes de dicha apófisis. Asimismo, se menciona una segunda inserción frente al tendón ya descrito. Las fibras que provienen de la parte inferior del ala mayor del esfenoides forman, en la cara profunda del músculo temporal, un fascículo diferente, que termina en el origen en la línea oblicuo interna del maxilar inferior por sus fibras externas. Las otras fibras, que son más numerosas, transcurren exteriormente al ligamento pterigomaxilar y se continúan con las fibras inferiores del músculo bucinador. Otras fibras se insertan en una expansión aponeurótica, la cual se extiende desde la cara profunda del tendón del músculo temporal hasta el músculo bucinador. Según lo mencionado, las fibras del músculo temporal se distribuyen en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo, los cuales terminan en el tendón de dicho músculo. El plano superficial representa lo que comúnmente se conoce como el músculo temporal. Asimismo, sus fibras terminan en la cara externa del tendón, mientras que las fibras del plano profundo terminan en la cara interna del tendón del músculo temporal. Ahora hablaremos sobre el músculo esfenomandibular. Desde los años 90 hasta la actualidad se habla de la presencia de un nuevo músculo masticador, el músculo esfenomandibular, cuya independencia aún sigue siendo cuestionada, ya que se le puede confundir con la porción media del músculo temporal. Los primeros en describir este músculo fueron Zenker en 1954 y Ramalho en 1978. Ambos mencionaron la existencia de un nuevo músculo, cuyas características coincidieron con el músculo que Dunn denominó como esfenomandibular en el año 1996. Diversos autores han realizado investigaciones a través de los años. Tal es el caso de Campohermoso, que en el año 2009 sostiene que el músculo esfenomandibular se origina en la cara maxilar del hueso esfenoides,
y su inserción es en la apófisis coronoides del hueso maxilar. En el año 2015, Neira y Moreira indican que el origen es en la superficie maxilar del hueso esfenoides y su inserción es en la apófisis coronoides del hueso maxilar. En el año 2019, Alvarado indica que el origen es en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y su inserción es en la apófisis coronoides del hueso maxilar. En el año 2020, Orozco sostiene que su origen es en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y su inserción es en la cara interna cerca del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Campohermoso y Álvarez sustentan que el músculo esfenomandibular es fino, grácil y fusiforme. Sus medidas son 44,7 milímetros de largo y 6,81 milímetros de ancho. Asimismo, la dirección de sus fibras es de superior a inferior, posterior a anterior y ligeramente de medial a lateral, y se va a encontrar separado el músculo temporal por una fina fascia. Este músculo se ubica en la fosa infratemporal. Con respecto a sus inserciones, Alvarado sostiene que su origen es en la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides y su inserción es en la apófisis coronoides de la mandíbula. Ahora se mencionará sobre su inervación e irrigación, donde Orozco, Álvarez y Rodríguez sostienen que el músculo esfenomandibular va a recibir inervación de la rama mandibular del nervio trigémino e irrigación de una rama colateral de la arteria maxilar interna, que en este caso sería la arteria bucal. Además, sobre su retorno venoso, este lo va a realizar por la vena bucal, la cual se observa en la imagen que desemboca en la vena maxilar interna. Por último, se va a mencionar sobre la función del músculo esfenomandibular, en el cual Neira y Moreira indican que se va a encargar de elevar la mandíbula. Por lo tanto, se le puede considerar sinergista del músculo temporal. Los autores que afirman la independencia del músculo esfenomandibular en relación con el músculo temporal discrepan entre ellos respecto a sus inserciones. Asimismo, las investigaciones realizadas contaron con una muestra reducida, por lo que no se podría generalizar su presencia en la anatomía humana.